Imagínense ustedes que los contraten en una compañía y, o sea, que te contraten en una compañía y en lugar de ir tú a trabajar, mandas a otros y además ni les pagas. Y vas a esperar que el dueño te pague a ti. Dice la escritura que el Señor contrató trabajadores en la mañana, al mediodía y en la tarde. Y al final de la jornada les pagó a todos igual. Nota que cuando estaban trabajando no les estaba pagando, ni ellos estaban cobrando un salario. ¿Por qué? Porque para las personas era gratis el trabajo. Y el dueño de la labor vendría al final del día a pagarles. Y les pagó igual a todos. Entonces, dice que muchos se molestaron y dijeron, ¿por qué? Si yo estoy desde tiempo trabajando y estos ya entraron a trabajar al final y les pagaste igual, dijo el Señor. Yo soy el dueño y así acordamos que les pagaría un denario. Entonces, dice, porque yo soy bueno, me está reclamando, algo así le dijo. ¿Por qué les digo esto? Porque en el mundo hay una peleadera. Dicen unos, esta es la iglesia verdadera. No, esta es la iglesia verdadera. Esta es la iglesia verdadera. Y pero ellos no pueden mirar, investigar qué significa ser la iglesia verdadera y obedecer los mandamientos. Porque dice la escritura, el que hace los mandamientos y los enseña, grande será llamado. Por eso Pablo dice, conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos. ¿Pero dónde? ¿En este mundo? No. En el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque trabajaron a unas personas, a un grupo de personas, les enseñaron, por ejemplo, todo lo concerniente al trabajo, porque dice, vayan y hagan discípulos. Y un discípulo es igual a su maestro. Entonces, ahora las personas no están adoctrinando a la gente para que sean como su maestro. Lo están adoctrinando para ponerle la pata en la cabeza. Y eso no es de Dios, porque Él mandó a los apóstoles, hagan discípulos. Y los discípulos tenían su función exactamente igual que un apóstol. Cuando Pablo fue llamado por el Señor, Pablo le dijo, ¿qué hago, Señor? Y el Señor le dijo, sube a Jerusalén y allí se te dirá lo que debes hacer. O sea que iba a tener un adoctrinamiento. Y es muy aparte de las revelaciones, porque ya cuando la persona se adoctrina, lógico que va a tener dones, y uno de esos es el don de revelación, de conocimiento, el don de fe, el don de hacer milagros, todo eso. Entonces, muchos piensan que Pablo no fue adoctrinado. Claro que sí fue adoctrinado, porque el Señor lo mandó con Ananías. Pablo no entró a la iglesia a ser un primer lugar, a ser primero en la iglesia, porque dice el Señor, los reyes de las naciones tienen sus súbditos que les llaman mi amo o mi señor, y se enseñorean de ellos, dice. Entonces dice, entre ustedes no va a ser así. El que quiera ser el más importante, el mayor, sea servidor de todos. Porque el que se alza será humillado y el que se humilla será exaltado. Pero ¿qué pasa con las personas que quieren ser exaltados? Que son los reyes de las naciones.
ellos enseñan y muchas veces agarran textos de Pablo para decir que Pablo mandó a las personas que le cantaran alabanzas. Pero no, Pablo lo que dijo, yo deberé ser recomendado por ustedes, encomiado, alabado. Como dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Pero no quiere decir que a esa le cantarán alabanzas. No podemos mezclar los sinónimos con los verbos. Entonces, toda esta gente está tratando a una persona como si fuera Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Que se hará pasar por Dios sentándose en el trono de Dios. El trono de Dios es nuestro corazón, nuestra mente. Porque ahí el que es nuestro rey es Dios. Entonces, cuando Ananías, el Señor manda a Pablo con Ananías, Ananías era su profeta de Dios. Entonces, Ananías fue el que le ungió con el Espíritu Santo. Recuerden que antes se ungía con aceite literal, pero ahora se une la persona con el Espíritu Santo. Se le transmite el Espíritu por imposición de mano. Entonces, Ananías le dice, hermano Saulo, el Señor que se te apareció me mandó para que seas lleno del Espíritu Santo. Entonces dice que Ananías puso su mano sobre Pablo y lógico que tuvo que orar, imponerle las manos para que recibiera el Espíritu Santo. Y cuando se le perdonan los pecados a Pablo, recibe la sanidad. Porque dijo el Señor, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Cuando Dios hace la sanidad es porque perdonó los pecados de esa persona. Y ya los pecados ya no pueden enfermarlo, ya no pueden hacer de él pues una enfermedad. Y Pablo dice que pues se congregaba con Ananías, porque dice que en la congregación de Antioquía había maestros y profetas. Y da los nombres de los maestros y profetas. Y el Señor, por medio de su Espíritu, aparta a Pablo y a Bernabé para la obra. Ahora miren, Pablo no empezó a mandar a otros a predicar. ¿Por qué? Porque el Señor lo mandó a él. Y él era el que iba a predicar. Porque Pablo dijo que había llenado del conocimiento de Dios bastantes lugares. Entonces, él era el que predicaba. Porque dijo Pablo, no nos gloriamos en trabajos de otros. O sea, dice que él no entraba a predicar donde otros ya habían nombrado a Cristo. Porque ¿qué iba a entrar a trabajar en la labor de otro? ¿Verdad? No se puede. Porque Dios va a pagar a ese trabajador que enseñó a Cristo. Dios le va a pagar a él. No le va a pagar a Pablo por el trabajo de Timoteo o por las predicaciones que hizo, no sé, otra persona. Porque ¿qué tiene que hacer? Si, digamos, un buey ara, no se le va a decir, oh, aquel buey que está allá en aquella sombra, aró toda esta tierra. Sería una tontería, sería de gente así bien lela. ¿Cómo atribuirle el trabajo de una persona a otra persona? No. Porque además el Espíritu Santo es el que envía y el que pone pastores, el que pone todo lo que él quiere por medio de sus profetas. Porque ¿qué dijo Pablo?
le dijo uno de los que él había adoctrinado. Aviva el don que hay en ti, que fue transferido por manos del presbiterio, o sea, los profetas. También a Pablo le transmitieron el don por imposición de manos por el presbiterio. Porque acuérdense que los profetas son los que se comunican con el Espíritu de Dios. Entonces, Pablo adoctrinó personas que no eran o sea, que ya las había puesto el Espíritu de Dios. Y Pablo nada más, te dejé en Creta para que, como supervisaras que se esté enseñando lo correcto. Pero no quiere decir que Pablo lo envió como apóstol al mundo entero a predicar, porque eso lo hace el Espíritu Santo. Porque, ¿qué dice la Escritura? Ir por todo el mundo a ser discípulo. Ananías era un discípulo. Por eso podía imponer manos también. Cuando Pablo le dice a Timoteo, no impongas manos con ligereza, quiere decir que él ya podía imponer manos también y transmitir el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay líderes religiosos que tienen muchas personas que los siguen, pero a esas personas no lo adoctrinó el líder, porque él no va a andar así, ahí sudando y yendo exponiendo sus vidas, porque a muchas personas que andan predicando, los azotan, los vituperan, los escupen, pero el líder religioso no se va a exponer. Él va a ir a exhibirse ya cuando las personas fueron adoctrinadas a recibirlo como un ángel o como al mismo Cristo. Entonces esos haraganes no predican, sino que están gloriándose por los trabajos ajenos, como si ellos hubieran predicado, pero no predicaron. Ellos simplemente se están gloriando de trabajos ajenos. Porque Pablo nunca, es más, esas personas ni predican, porque un apóstol predica donde no se conoce a Cristo, porque ellos son los primeros. Entonces, ¿a quién le va a pagar el Señor por o sea, ahí no hay ni un trabajador, solo